Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde la biblioteca del Bajo Belgrano, la biblioteca del Club Atlético de Excursionistas, queríamos compartir este mercadito de historias donde vamos a leer algunas historias precisamente de unos autores ya conocidos por varios, como son Pablo Wildau, Marcos Tricarico y también Jorge Ivanzuk y Elisa Casela de Calderón, de sus libros, en el caso de Pablo Wildau, 92 historias en 92 años de historia, Excursionistas, el sentir de leales y peregrinos, Historia del fútbol amateur en la Argentina y Buenos Aires nos cuenta respectivamente. Damos comienzo con la historia de Anécdotas de la Fundación, que es el capítulo número 1 de 92 historias en 92 años de historia, el libro de Pablo Wildau, y que dice así: en la década del 20, la revista del Gráfico hizo alusión, mediante un comentario que se transcribe a continuación, a los primeros pasos que dio nuestra querida entidad a ser fundada. Estas son las circunstancias fundamentales, curiosas sin duda, que el Club Atlético de Excursionistas, denominación que adoptó recién en 1920, atravesó en aquellos años de profundo espíritu amateur. Los excursionistas, los muchachos que fundaron el Unión Excursionistas, lejos estaban de pensar que la orientación futura del club sería el fútbol, pues su principal propósito fue organizar excursiones náuticas y terrestres como medio de recrear los espíritus y el de sus amiguitas de barrio en el contacto con la naturaleza. Los domingos eran paréntesis saludables en aquellas vidas. Agua, cielo, campo formaban el marco de las excursiones. No obstante ser este el fin inmediato del club, en el acta de su fundación labrada el 1 de febrero de 1910 se insinúa en dos cláusulas visión más amplia para el mañana: cooperar al desarrollo y engrandecimiento de los deportes argentinos y efectuar torneos atléticos. En el año 1910 había considerable desarrollo futbolístico, mas parece que este deporte no preocupaba a los excursionistas, quienes, a juzgar por lo manifestado, abrigaban solo la tendencia de cultivar el atletismo a la par de los paseos dominicales. Había más: la formación de una biblioteca y de una plaza de ejercicios físicos daba magnitud al programa, un tanto fantástico, pues los fundadores no pasaban de 20 animosos jóvenes y los socios se contaban con los dedos. Era necesario definir el futuro, hallando el sendero mejor para tantos anhelos. Después de celebrar 4 excursiones, ocurriósele a Antonio Maciotra, el más apasionado sin duda, destruir los bellos sueños proponiendo una iniciativa factible de llevarse a la práctica y de proporcionar impulso a la institución. Juguemos al fútbol, expresó, como un iluminado. La iniciativa fue acatada. Los excursionistas sabían de viajes en los riachos del Tigre y de improvisar fogones en el campo, pero no de shotear una pelota. Conquistaron la voluntad del team que por entonces jugaba en el diario La Nación y con algunos elementos del club organizaron su primer cuadro. Estos seres eran Pasalacqua, Giano, Maciotra, Pasanetti, Ingiana, Sarlenga, Gelfi, el otro Pasanetti y Raúl Gantes, quien fue el socio número 1 de la institución y el capitán. En 1911 se afiliaron a la Asociación Argentina e intervienen en los campeonatos con 2 terceras y una cuarta división. La mente de los fundadores, resueltos ahora a consagrar los esfuerzos al fútbol, era poseer un field. Es así que la influencia de ellos obtuvo del banco proveedor un crédito de 600 pesos que emplearon en la construcción de la primer casilla y posteriormente otro de 1.000 pesos de la Asociación Argentina. Maciotra, Celada, Gantes, Camián y extraoficialmente señor Puig de la Administración de la Nación
Actuaron en dichas operaciones con fortuna. En 1912 es un año de sorpresas para excursionistas. Adquiere el field de las calles Pampa y Migueletes, en el que juega actualmente. Se recuerda que la noche anterior al partido de la inauguración, los componentes del team y miembros de la comisión directiva trabajaron reciamente para demarcar la cancha, instalar la casilla, alambrados, baranda y pintura de estas, tareas a las que pusieron término cuando el referee llamó a los excursionistas y a sus adversarios del Club Libertad para jugar el primer partido oficial. Y aunque la pintura estaba fresca y los jugadores no habían almorzado ni dormido esa noche, ganaron el partido por 5-0. Fue una jornada memorable. Bien, primera de nuestras historias de nuestro mercadito, y vamos a seguir con excursionistas y sus personalidades. Vamos a otro capítulo de 92 historias en 92 años de historia que trata sobre Antonio Maciotra, quien nació un 19 de septiembre de 1892. Es el típico caso donde las palabras para definir el amor y la identificación que el hombre siente por su equipo escasean. No existen los términos capaces de especificar no solo sus sentimientos, sino también la obra que dejó en Excursionistas. Nada más que para trazar una sintética descripción de lo realizado por el socio número 3 de la institución, hay que decir que, al margen de haber sido uno de los fundadores, también fue jugador y ocupó distintos cargos dirigenciales. Vicepresidente el más alto. Cuando la muerte lo encontró, un 10 de agosto de 1972, ya hacía punta de años que era el intendente de Excursionistas, velando celosamente por el orden de su casa, porque ¿qué duda cabe de que el club lo era? Más allá de lo material, dejó otro legado inconmensurable, su descendencia, puesto que sus 3 hijos, Héctor, Omar, que jugó en la Primera del Verde, y Susana, y también sus nietos, portan con orgullo la bandera que él les entregó. Don Antonio Maciotra. Otro capítulo de nuestras historias habla sobre don Pedro Tilet y dice así: nació un 25 de enero de 1898 en el Uruguay, pero cuando apenas se despegaba del piso cruzó el charco y ancló en Belgrano, a tiempo para convertirse con el paso de los años en el máximo exponente que llevó puesta la casaca verde y blanca a bastones verticales. Su caso no deja de ser curioso, pues llegó a semejante grado de reconocimiento a pesar de haber actuado mayoritariamente como defensor, si bien llegó a desempeñarse en casi todos los puestos, y en la ya lejana era amateur. También fue internacional, integrando un combinado argentino en una gira por Chile. Luego de dejar la práctica activa en 1935, pasó a desempeñar el rol de técnico, aportando la misma sabiduría a la cual le adosó su experiencia acumulada y un cariño que se fue tornando indestructible a medida que caían las hojas de los almanaques. En esa función estuvo a punto de ascender en el 37 y en 1942 a su equipo a la Primera A profesional. Luego también fue dirigente, además el socio 9 de Excursionistas, y falleció un 14 de diciembre de 1963, pero perdura en el corazón de todos los albiverdes de ley, incluso de los muchos que ni siquiera llegaron a conocerlo personalmente. Todo un prócer de Excursionistas, don Pedro Tilet. Otro gran personaje que aborda Pablo Wildó en sus 92 historias, en 92 años de historia, es don Eduardo Patadotto, que nació un 14 de mayo de 1919. El célebre Pata, así lo conocen los leales de todas las épocas, debutó en la Primera en 1943 y se mantuvo en el primer equipo nada menos que 15 años, siendo por este motivo uno de los personajes más ilustres que el club tuvo en todas las épocas.
y alcanzando con justicia la categoría de leyenda, no solo por lo que hizo como futbolista, sino por todo lo que le dio a la institución también luego del retiro. Hombre de una sola camiseta, al colgar los botines desempeñó diversas funciones siempre ligado a excursionistas. Fue entrenador y delegado de inferiores, masajista y aguatero, pero ante todo un amigo de todos. Falleció un 25 de mayo de 1982 víctima de una leucemia que en poco tiempo lo arrancó de sus seres queridos. Como homenaje a todo lo que le dio en vida, fue velado en el club. Tal vez así lo hubiera querido él, para no irse sin antes pasar a despedirse del lugar que tanto amaba. Don Eduardo el Patadotto. Otro personaje que vale la pena rescatar en el capítulo 89 del libro 92 historias en 92 años de historia es sin duda la del Gordo Salas. Héctor Gavino Salas nació un 27 de octubre de 1948. Mientras vivió, quizá nadie podía siquiera imaginar que este insólito personaje llegaría en algún momento a ocupar las páginas de un libro. Tan despreciado por su aspecto como admirado por su condición de hincha, era mirado de reojo por los adultos y blanco de pesadas bromas por parte de los más jóvenes. Ciruja incorregible, se había acostumbrado a mendigar, sin por eso renunciar a estar presente en cada partido de excursionistas, sea de visitante o sea de local. Víctima de males físicos y mentales, halló la muerte en 1992. Fue su liberación, gracias a la cual encontró un reconocimiento antes impensado. Hoy, quienes lo conocieron no lo olvidan, puesto que su desaparición física ha contribuido a potencializar su imagen y a depositarlo instantáneamente en la categoría de leyenda. Una leyenda que tal vez, fantasmagóricamente, todavía ronde los pasillos de Pampa y Miñones con su andar tosco y el inconfundible repiqueteo de su viejo redoblante, el Gordo Salas. Otro gran personaje y otro ícono de la historia de excursionistas, sin dudas, fue don Ismael Lemos, una figura emblemática, según dice el capítulo 3 de Pablo Wildau, donde indica que Ismael Lemos nació un 30 de junio de 1917. Su ficha de socio indica que es el número 112, por lo tanto, en su momento se trató del segundo en antigüedad detrás de Santiago Roncoroni en estar con vida, en la década de los 90, cuando fue escrito este libro. Ocupó varios cargos en diversas comisiones directivas. Su debut como dirigente data de 1944, cuando fue secretario de actas. En 1957 llegó a ser vicepresidente, reemplazando al doctor Ñeco. También fue secretario, prosecretario, tesorero y protesorero, hasta que en 1963 se retiró de la función dirigencial. Sin embargo, su invalorable aporte a excursionistas no finalizó ahí, sino que recién empezaba. Don Ismael siempre estuvo listo para dar una mano, sea o no monetaria, aun aunque no se lo solicitara. Fue vitalicio desde 1960 y no dudó en pagar tras eso su cuota social rigurosamente, a pesar de ser vitalicio. Con una jovialidad llamativa en sus 83 años, concurrió a todos los partidos de local y con una lucidez que le permitió conocer todos los nombres del plantel de fútbol como quizá no lo hicieron y no lo hacen muchos hinchas. Por todo lo que fue y representó, no cabe duda de que se trata de uno de los símbolos más preciados de la institución. En sus propias palabras, Ismael Lemos decía así: nací en una casa de La Pampa 1428.
a una cuadra del club, y donde ahora está lleno de edificios hechos por el gobierno militar. Soy socio desde que tenía 10 años, pero ya antes iba a ver excursionistas. Me hacía pasar Galeano, un jugador de la primera. En esos tiempos nos hacíamos fuertes de local. En 1928, cuando estábamos en la primera división amateur, vi el famoso partido en el cual empatamos a Boca y la hinchada de ellos llenó la cancha de latas. En esa época, el bajo, que siempre se inundaba, lo estaban rellenando y para ello se usaban las latas. Cuando jugaba excursionistas, los chicos las alquilaban por unos centavos y uno podía sentarse sobre ellas para ver los partidos, pues aún el estadio no contaba con las graderías de hoy en día. Los boquenses se quedaron con bronca y las tiraron todas adentro del campo de juego. También ganamos 1-0 Independiente, equipo en el que jugaban el Mumo Orsi y la Chancha Sebane, que recuerdo se fue muy malhumorado de la cancha. Pude y debía haber sido jugador de excursio, pero no fui tenido en cuenta. Me habría gustado. Sin embargo, un equipo capitaneado por mí intervino en el primer campeonato de fútbol infantil Quelito, organizado por la Casa Noel, donde sobre un total de 100 equipos llegamos a la final que perdimos 1-0 en cancha de Sportivo Barracas. Ese equipo lo integraron 2 jugadores que luego llegaron a primera, Alberto Pesane y Oscar Pelayo Morón. Yo tenía 16 años y a pesar de que a mi padre no le gustaba el fútbol, me fue a ver, pero dijo que no jugué muy bien. En total éramos 5 hermanos. Paco, 4 años mayor, también fue socio del club y jugaba mejor que yo. Sabía pegarle con el empeine, cosa que yo nunca pude hacer. En la década del 40 escribí en la revista El Fortín de Belgrano, que fue hecha por Eusebio Gorostidi, la primera publicación con la que contó el club. Mi función era realizar los comentarios de los partidos. El que más recuerdo es uno que titulé Tirar la piedra y esconder la mano. Se llamó así porque por un jugador contrario el Pata Dotto fue expulsado en forma muy injusta. Toda la colección de la revista estaba en la biblioteca, pero insólitamente desapareció de allí al igual que muchas otras obras. Esa biblioteca, en la cual el socio Juan Carlos Albán hizo un trabajo encomiable, era un motivo de orgullo y también fue atendida, entre otros, por Santiago Roncoroni, Aldo Schiapapietra, Samuel Freundlich y por mí. Más allá del fútbol, excursionistas, aquellos años se destacó por las bochas, el básquet y el boxeo. En bochas estábamos afiliados a la Asociación Argentina. Teníamos un buen equipo y se había formado una linda amistad con los 33 de Montevideo, un club uruguayo. Ellos vinieron mucho a jugar al bajo y nosotros íbamos allá. En básquet llegamos a jugar contra los Harlem Globetrotters en el Luna Park, pero después la disciplina desapareció, porque los jugadores querían ser pagos y eso era imposible. Excursionistas tuvo muy buenos boxeadores, Ubaldo Pereira, que fue campeón latinoamericano en Brasil, su hermano Martiniano, que no sé si no fue campeón argentino, y José Cucuza Bruno. Las veladas boxísticas se hacían donde hoy es el gimnasio y el lugar se llenaba. También se llenaba aquel patio al hacerse todos los domingos los tradicionales bailes gracias a los cuales el club podía vivir dignamente. Esos bailes fueron famosos. Su organización estaba comandada por Eusebio Giordano, el presidente de la subcomisión de fiestas. Todas las grandes orquestas de tango vinieron a excursionistas. Las recaudaciones eran buenas, pero una vez me acuerdo que perdimos plata porque no vino tanta gente. En esa ocasión cantaba un tal Alberto Castillo. Palabras de don Ismael Lemos. En su capítulo 3, la figura emblemática, 92 historias en 92 años de historia de Pablo Wildau. Y culminamos con este libro con una anécdota, con el extracto de una anécdota que trata de El arquero excéntrico, capítulo 4.
Hablamos de Damián Mapelli, que fue uno de los más grandes arqueros que tuvo Excursionistas de todas las épocas. Brilló en la era amateur de nuestro fútbol, donde en 1924 fue uno de los componentes del equipo albiverde que consiguió el ascenso a Primera División tras derrotar a Talleres de Escalada en el viejo gasómetro de San Lorenzo. Ese fue el último título que había conquistado el verde hasta que en 2001 obtuvo el clausura de la Primera C tantos años después. Mapelli era además un personaje un tanto particular del que se recuerdan muchas anécdotas. A continuación se transcribe una publicada por la revista Dale Verde en mayo de 1968. Damián llegó al club con su nombre ya hecho a través de una actuación excelente en Defensores. Era reconocido como uno de los mejores guardaballas del momento, sereno, ágil, de alta talla y seguro de manos. Su mayor virtud consistía en la regularidad de sus performances. Sus compañeros lo apodaban Vitrola porque no había encuentro que terminara sin quejarse de algún dolor o malestar. Se recuerda siempre el día que no quería salir al campo de juego en el segundo tiempo si no le aplicaban antes fricciones de alcohol en la espalda. El elemento escaseaba en todas las canchas, en todas partes en aquella época, y en el botiquín de excursionistas directamente brillaba por su ausencia. A todo esto, el tiempo se había cumplido, los jugadores ya estaban en sus puestos, menos Damián, que clamaba: «No me puedo mover, háganme masajes con alcohol». El público se impacientaba, los dirigentes del club se desesperaban, hasta que el masajista tuvo una brillante idea. Tomó la botella de alcohol vacía y la llenó de agua. Muy tranquilo, levantó la camiseta del arquero y le friccionó vigorosamente la espalda. Después de esto, Mapelli, muy ufano, se puso de pie y se dirigió a la cancha, diciendo: «¿No ven? Con unos simples masajes estoy como nuevo. El alcohol, señores, es una cosa que no debe faltar nunca en ningún botiquín». Damián Mapelli. Gran arquero, gran personaje. Otra historia en este mercadito de historias. Historia de uno de los grandes arqueros que tuvo Excursio, uno de los grandes futbolistas. Historias que también hemos tratado sobre grandes personajes. Y ahora le toca al hincha, le toca a esta historia de excursionistas, el sentir del Ales y Peregrino, donde Marcos Tricarico nos revela cómo fue su primera vez llegando a excursionistas, cómo fue ese enamoramiento, ese pasar por esa arcada mágica de la calle La Pampa 1376 que hace que uno se enamore y no deje de volver nunca más. Siempre, siempre estamos volviendo. Es un imán para todos los que hemos alguna vez atravesado esa entrada colonial. Dice Marcos Tricarico que por los años 70 Box Day supo componer un tema que quedó grabado en todos aquellos que aman el rock nacional. Se trata de Presente y parte de su letra rezan así: «Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa allí termina». Inmortalizaron para siempre el sentir por un amor. Pero en este caso no concluye. Al contrario, se fortalece y crece con el correr del tiempo. Un sentimiento puro, fraterno y único que solo un simpatizante de un club, de un barrio, de una camiseta puede sentir. Ese mismo que sentí al poder ver por primera vez un partido de excursionistas, equipo que con su tradicional atuendo verde y blanco a listones verticales me hipnotizó con apenas 8 años de vida.
Su impronta había logrado instalarse definitivamente en mi retina y más en mi corazón, aunque debo reconocer que aquel día no había sido la primera vez que llegaba a su casa, a la que hoy también es la mía, dado que meses antes mi viejo, en una de las pocas ocasiones en las que logré compartir algo con él, me había llevado al Bajo para ver un partido. Nunca había logrado ver uno como espectador, puesto que mi afición por el más hermoso y popular de los deportes solo lo alcanzaba a ver a través de las transmisiones en vivo de los partidos de la tercera, hoy reserva de la primera división, los domingos al mediodía, o bien con la repetición del clásico del domingo en diferido por la noche en la pantalla del viejo Canal 7. El fútbol del ascenso por TV, ni por asomo, ya que ello no cabía siquiera en la imaginación de algún adelantado en materia de transmisiones deportivas. Los apasionados al fútbol de los sábados solo debíamos conformarnos con los relatos de Jorge Bullrich por Radio Rivadavia, o bien con los de don José Félix de Alcázar, quien seguía la campaña del Deportivo Español. Siendo para mí un entretenimiento y una pasión a la vez, el fútbol fue ocupando un espacio inusitado e impensado en mi vida, a punto tal de llegar a interiorizarme de cuantas figuritas y revistas deportivas que anduvieran dando vueltas por ahí. Así, fui tomando conocimiento de publicaciones como El Gráfico, Goles, Codex Deportiva y en especial Nuestro Ascenso, ya que ésta traía todo lo relacionado con el fútbol que a usted y a mí nos gusta, el de los sábados. ¡Pa! ¿No me llevas a la cancha de excursionistas para verla? Y como siempre supo hacer con todo en su vida, me respondió: algún día, más adelante. Mi vieja, conocedora como ninguna, sabía que él buscaría evitar llevarme, pero con su complicidad hermosa como en todas las cosas que alcancé a realizar, hizo que la presión sea constante y que lograse mi llegada a La Pampa y Miñones. La curiosidad y el asombro hizo que poco viera de aquel partido jugado entre Fénix y Deportivo Español, ya que mis ojos solo contemplaron los arcos, en especial el de La Pampa, dado que estaba ubicado en la tribuna que daba a dicha calle, y el hueco grande que dejaba entrever la cancha de baby fútbol, puesto que la actual platea aún no estaba construida. Del partido en sí, poco recuerdo, salvo que promediando el segundo tiempo debimos irnos producto de una fuerte tormenta que se desató. Estaba feliz por haber ido, por primera vez, a una cancha, pero sentía que faltaba algo más y por ello comencé con insistencia a querer volver. Dicha vuelta se produjo días después de la muerte de Juan Domingo Perón y en un partido disputado entre Deportivo Armenio y El Porvenir. De este, solo dos hechos tengo presentes. El primero, la presencia de un hombre mayor que se paseaba por las tribunas vendiendo unos caramelos autóctonos llamados chuenga. Y el segundo, la dura lesión que sufriera el arquero del equipo de Herli, siendo ello motivo de nota en la revista Nuestro Ascenso de la semana posterior. La cosa empezaba a pintar y la familiarización con el Coliseo ya era un hecho, pero faltaba algo que terminara de atraparme. Faltaba algo que terminara de identificarme y de darme la posibilidad de decir: fui a la cancha a ver al equipo del cual grité sus goles. Faltaba ver a excursionistas. Y el día llegó, la tarde del 7 de septiembre de 1974. Se constituyó en el nacimiento de la pasión que un hincha de fútbol puede sentir. Nacía, pues, mi historia con el verde, con los villeros, con el Bajo Belgrano. Nuevamente, junto a mi viejo, nos ubicamos en la tribuna de madera de Miñones y desde allí, definitivamente, empecé a prestar atención a todo lo que sucedía, tanto en la cancha como en las tribunas, ya que, a diferencia de los partidos anteriores, había bombos, banderas e incluso el sonido constante de una campana como si fuese un colegio primario. El colorido, el aliento, el grito de y el más hermoso grito que tiene este deporte, el del gol.
empezaron a salir de mí. Excursionistas llegaba a mi vida y en su casa me daba la bienvenida soñada, esa que contempló una victoria por sobre Liniers, equipo que, paradójicamente 20 años después, sería también protagonista de otra tarde que jamás podré olvidar, la del ascenso a la B, en julio de 1994. Un ascenso que, desde aquella tarde de septiembre, me ha tenido y me tiene en vilo de manera permanente. Del partido en sí recuerdo el gol del 11 Barrientos y los dos de un 7 rápido, de pelo bien renegrido, y que pasaba a constituirse en mi primer ídolo, Jorge Lulú Sanabria. Con este triunfo 3-1, Excursionistas seguía su campaña triunfal en pos del retorno a la B, ubicándose en el segundo lugar y a pocos puntos de diferencia del puntero Sportivo Italiano. Así, el verde y quien suscribe iniciaban un largo camino de alegrías y de las otras que demarcaron y aún demarcan una enorme fidelidad digna de un leal y un permanente acompañamiento como buen peregrino, y fundamentalmente el orgullo de proseguir con la misión de sembrar en los más jóvenes la pasión y el honor de ser para toda la vida hincha de Excursionistas. Marcos Damián Tricarico en su libro El sentir de leales y peregrinos. Y hablando de leales y peregrinos, no queremos dejar pasar otra historia en nuestro mercadito que trata precisamente en el libro Buenos Aires nos cuenta, número 12 de Elisa Casella de Calderón, sobre su página 88, dice un recuadro publicado en la revista Excursio, Una voz de Belgrano, esa emblemática publicación extraordinaria de Guillermo Belisario Black, en su quinto año, número 51, de septiembre de 1982, donde Elba Bustelo, a la memoria de su tío Sixto Suárez, escribió la siguiente prosa, diciendo que no es un club excursionistas. No es un club excursionistas, es un mito, una leyenda, es un barrio, una esperanza, es una forma de vida, muy detenida en el tiempo, aquella cuando las casas todas tenían jardín y los vecinos sabían todos el nombre de todos. Es un maciotra gritando, ¡adelante, excursionistas! Y es el bueno de don Sixto, carpintero y ebanista, artesano y soñador, con sus buenas herramientas arreglando los tablones, y es su yerno un español cinchando por Argentina, y es su nieto un muchachito saltimbanqueando en las gradas y repartiendo chorizos mientras estudia apurado. Es un Vidoglio doctor apostando a la esperanza de ser año tras año campeón. Y es hoy don Santiago un buen apóstol moderno que pretende contra toda esta vida de locura conservar toda esencia de este barrio tan querido, el viejo Belgrano Bajo, en el club de sus amores. Hoy que el barrio se va yendo y los vecinos quedaron encerrando ilusiones en jaulas de pajaritos llamadas departamentos, el bueno de Santiago pretende en Excursionistas atrapar el poco sol que aún no nos fue robado, y lo reparte a puñados a los chicos que pretenden construirse un porvenir pateando con toda el alma una pelota de cuero. Mientras exista algún hombre que apueste su vida en sueños, el gran club Excursionistas, contra todas las finanzas que lo declaren en quiebra, claro ejemplo de que al mundo no lo gobiernan las cuentas, siempre seguirá existiendo. Historia escrito por Elba Bustelo a la memoria de su tío Sixto González, carpintero y ebanista, canchero del club Excursionistas en cuanto a lo que era la persona de mantenimiento del club en las épocas del doctor Vidoglio. Esto fue publicado
como decíamos, en agosto de 1982 y fue luego compartido esta nota en septiembre de 1982 en Excursio, una voz de Belgrano. Bueno, para ir cerrando, las últimas dos historias que hablan o complementan lo hablado sobre excursionistas, sobre el barrio, sobre el fútbol, y que hablan precisamente de un año o en un año que fue muy caro a excursionistas, que fue aquel 1924, donde Excursio se consagra campeón de intermedia y sube nada menos que a la primera división. Y es una de las anécdotas escritas en el libro de Jorge Ivanzuk, el libro Historia del fútbol amateur en la Argentina, donde dice la importancia de ser olímpico. A falta de un campeonato mundial entre países, que recién se iba a concretar en 1930, la competencia futbolera olímpica tomó esa característica y a partir de 1908, cuando la FIFA decidió oficializarlo, el campeón de ese torneo se convirtió en el primado mundial de la especialidad. Hasta 1920 inclusive las naciones americanas no participaron de las Olimpiadas, que quedaron reservadas a las europeas, con alguna presencia esporádica de naciones de otros continentes. Para la edición de 1924, Uruguay decidió medir fuerzas y lo hizo con tal éxito que se adjudicó el título derrotando en la final 3-0 a Suiza. Uruguay, en su regreso a América, fue invitado a cotejar contra nuestra selección. La presencia del campeón mundial en nuestros campos despertó tal interés que el encuentro programado para el 28 de septiembre debió ser suspendido en primera instancia ante la masiva concurrencia que sacudió el estadio. Días después, el 2 de octubre, el campo de Sportivo Barracas fue escenario de la justa entre los clásicos rivales del Río de la Plata, que concluyó con una victoria de nuestro representativo por 2-1, con goles de Onsari y Tarasconi para los nuestros y de Sea para el campeón olímpico. Algunas circunstancias de ese partido, combinadas con la magnitud del lauro obtenido por los uruguayos en la ciudad de Colombres, dieron origen a algunas expresiones acuñadas en homenaje a estos y que con el paso de los años se iban a terminar incorporando al argot del fútbol. Uno de ellos es alambrado olímpico. Luego de la suspensión aludida, y con vistas al partido del día 2, las autoridades locales decidieron entonces rodear al campo de juego deportivo Barracas con un alambrado perimetral de protección para evitar la invasión a la cancha. Recordamos que solo había vallas, no existían los alambrados. La imaginación popular bautizó este alambrado con el nombre de alambrado de los Olímpicos, o más tarde terminándose de acuñar el término alambrado olímpico. Otro, la vuelta olímpica. Desechando banderías y ante la evidencia del triunfo uruguayo en París, que realzaba el valor del fútbol americano de cara al europeo, la multitud reunida para presenciar el encuentro solicitó a los futbolistas uruguayos que antes de comenzar el partido saludaran a las tribunas. Así lo hicieron dando una vuelta alrededor del campo ante el aplauso y la algarabía de todos los asistentes. Esta vuelta de los olímpicos en el futuro pasó a conocerse en forma resumida como la vuelta olímpica. Y el gol olímpico, otro de los términos acuñados gracias a los campeones uruguayos, a los campeones olímpicos. Hay una parte de este libro de Jorge Ivanzuk que trata del reglamento del fútbol y de las sucesivas modificaciones.
y se pudo apreciar que justamente en el año 1924 es donde se le concede al tiro desde la esquina la categoría de tiro libre directo, o sea que se convalidaba la conversión de un tanto mediante dicha ejecución. Y resultó muy oportuna esta modificación para nuestra selección, ya que ese incidente se produjo durante el partido. Un córner ejecutado por el puntero perteneciente a Huracán, Cesario Onsari, quien fue 14 veces internacional, con 5 goles logrados, se introdujo de forma directa en el arco y aplicando la nueva disposición, todavía desconocida por muchos espectadores, pero no por el juez, este señaló el centro del campo de juego validando la apertura del marcador. A partir de entonces, el gol conseguido desde el córner, igual que frente a los campeones olímpicos, pasó a llamarse en forma abreviada gol olímpico. Bueno, esta fue la anteúltima de nuestras historias y queríamos cerrar todo lo que tuvo que ver con excursionistas, con el fútbol, con todo el barrio, con toda esta serie de historias futboleras, una anécdota también dentro del libro de Iván Zuc y también referente a esa década que fue realmente importante. Hablamos a la década del 20 y fundamentalmente la década, el año 24 dentro de esta década, y que habla que en esa década la primera transmisión radial fue a partir ya de esa década, ya que era habitual el fútbol en todas las columnas de cualquier diario que se precie de tal, y sobre todo diario de la capital y alrededores. Y por entonces, con el invento de la radiofonía, un medio de comunicación que terminó siendo masivo, y el deporte no iba a quedar exento de esta nueva forma de difusión. En 1923 es así cuando se realiza un primer intento de transmisión deportiva, en este caso en ocasión de la famosa pelea entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo en suelo estadounidense. Allí el periodista Enrique Susini transmite incidencias de la pelea y el diario La Prensa, mediante un altoparlante instalado en el frente de su edificio de la Avenida de Mayo, lo propala para que el conocimiento y difusión de toda una multitud que se había agolpado precisamente en las puertas del diario. 2 años más tarde, en 1925, el periodista Jorge Leal, de la desaparecida LS2 Radio Prieto de Buenos Aires, sale al aire transmitiendo las incidencias de un encuentro de fútbol. La primera expresión de este tipo en nuestro país. Se supone, asimismo, que Argentina fue pionera en este tema, y aunque no es muy fácil realizar una comprobación al respecto, se conocen al menos las fechas en que otras potencias futbolísticas iniciaron sus experiencias radiales, y todas ellas son con posterioridad a la nuestra. Por ejemplo, Inglaterra empezó en 1928 sus transmisiones radiales, Austria y Francia al siguiente año, en 1929, Brasil, Italia y Uruguay en 1930 en coincidencia con y con motivo del Campeonato del Mundo precisamente de Uruguay 1930 y Checoslovaquia en 1931. El fútbol también ocupaba los espacios radiales. Más adelante vendría la televisión y la historia se iba a repetir dando muestras de su creciente interés, dando muestras del creciente interés por el fútbol en otro medio masivo de comunicación como es la televisión, que aún persiste y ha tomado, sin duda, gran magnitud en estas épocas de esta pandemia, donde la gente no puede acudir a las canchas y donde la televisión pasa a ser un elemento fundamental para que precisamente la gente pueda ver los partidos de sus equipos de fútbol. Bueno, estas han sido 5 historias y
6 extractos. Y queríamos cerrar con una sexta historia, o una perlita, también del libro de Pablo Wildau, de 92 historias en 92 años de historia, precisamente, para que sean justamente 6 historias y 6 compendios de historia. Y se trata de la visita de Diego Armando Maradona al Coliseo del Bajo Belgrano. El mejor jugador de todos los tiempos visitó Pampa y Miñones en una oportunidad. El hecho, trascendental para todos los albiverdes, sucedió en junio de 1979, ocasión en que Excursionistas se enfrentó a Morón. Recordemos un partido inolvidable que terminó 5-5 con el Gallito, ¿no? En esa época Diego era todavía muy joven, pero ya tenía puesto el traje de ídolo del país futbolístico. Por gestiones del vicepresidente Jorge Bordalejo, llegó acompañado del presidente de Argentinos Juniors, todavía jugaba para los bichitos, para ser agasajado en mitad de cancha y luego en la secretaría, ahí donde el presidente de aquel entonces, don Carlos Janowski, le ofrece, junto a Juan Carlos Albano, el secretario, una placa recordatoria al 10. Quienes fueron testigos de la venida, de su venida, contaron más tarde que le llamó la atención la timidez de Diego, que no se correspondía en absoluto con lo extrovertido que se volvió con el transcurso de los años. Esa misma jornada acudió también al bajo, aunque cayó de sorpresa, Juan Carlos Lorenzo, el famoso Toto, que se encontraba conduciendo técnicamente a un Boca en pleno apogeo. Bien, con esto cerramos nuestras 6 historias y nuestros 6 compendios de historia en esto que fue el mercadito de historias, en este vivo que hemos compartido con ustedes y el cual les agradezco enormemente que hayan podido estar del otro lado con este evento de la biblioteca en estas vacaciones de invierno, dirigida tanto a los grandes como a los chicos. Les vuelvo a brindar mi agradecimiento. Nos vemos en una próxima jornada, en un próximo evento, y los saludo con un fuerte abrazo verde y blanco para todos.